Bueno, entonces acá tenemos, como podemos ver, otra ecuación, ¿cierto? En este caso podemos ver que hay dos demostraciones. Entonces, optamos primero por irnos por la demostración 2, que era como lo estábamos haciendo en los métodos anteriores, pero llegamos, pues por medio de cada uno de los procesos que estábamos realizando, llegamos a la conclusión de que nos quedaba únicamente una incógnita, en términos de una incógnita, que era sub 0. Se intentó también, pues, realizando el modelo, diciendo que a sub 1 era igual a 1, pero pues no nos dio el ajuste. Entonces lo que hicimos fue que optamos por otra demostración, como lo vemos en este caso, en donde decidimos restar -1 a ambos lados y agrupar el -1 de la derecha con la A. Y luego hicimos un cambio de variable donde decimos que z es igual a y-1, a sub 0 es a-1, a sub 1 es b y w lo tomamos como el valor de menos Euler a la x, obteniendo así, pues, como podemos ver la ecuación que se está mostrando. Para también complementar esta explicación, lo que vemos acá es que en este caso, si lo resolvíamos por este tipo de demostración, tendríamos que volver a inferir que A tendría que ser menor y además de eso, por la manera en cómo queda la ecuación, estaríamos variando las dos constantes, es decir, tendríamos que hallar los valores en donde A es menor que y además de eso, por cómo queda la ecuación, esto se resolvería simplemente por un despeje en el cual A sub 0 sería igual a z menos x. En este caso también no obtendríamos un valor constante de b, sino que por el contrario obtendríamos diferentes valores tanto de a para b y en ese caso no estaríamos generando ningún tipo de ajuste y no se encontraría cuál es entonces la ecuación con la cual se estaría ajustando el sistema. Luego procedemos entonces a realizar, pues, por medio de los datos, cada uno de las columnas necesarias. En este caso estamos variando x y y por medio de la variable z y w, como podemos observar. Tenemos entonces la columna de w cuadrado, de z por w, y pues cada uno de los correspondientes otras columnas de z y z. Como obtenemos pues por medio de bueno, en este caso obtuvimos que el método funcionaba nada más para algunos valores. Entonces tomamos que el número de datos para el que iba a funcionar el método era para 531 datos. De ahí para abajo, pues nos da un error en los datos, entonces únicamente tomamos las sumatorias teniendo en cuenta esa cantidad de datos. Sin embargo, pues es el mismo procedimiento, reemplazamos las sumatorias en cada uno de los lugares, pues, de la matriz, y la resolvimos por medio del método mmul y minversa y obtuvimos estos valores para sub 0 y a sub 1, como se está mostrando. Em, Luego, pues por medio del cambio de variable, volvemos a la variable original y encontramos los valores de A y B. En este caso, obtuvimos em, por medio del proceso que realizamos un R cuadrado de -11,82. Pero como podemos ver en la gráfica, Para explicar de alguna manera ese r cuadrado obtenido, lo que hicimos fue graficar las nuevas variables encontradas, que como vemos acá, serían entonces las variables z y w, que serían nuestras nuevas y y x, como ya se mencionó anteriormente. Sin embargo, como podemos ver en esta parte, este ajuste no linealiza la ecuación totalmente y por ese motivo encontramos tanto un r cuadrado de menos 11 que de la misma manera igual no corresponde a ese valor que tiene acá, puesto que a la hora de generar la línea de tendencia encontramos un r cuadrado de -3. Es decir, que ni tanto para el ajuste que genera Excel ni tanto para el ajuste que generamos nosotros mediante las ecuaciones es posible linealizar esta ecuación. De esta manera, lo que nosotros hicimos fue optar por resolver las ecuaciones mediante métodos de ecuaciones no lineales. En ese caso, optamos por
realizar una simulación mediante MATLAB con el cual se utilizó los métodos de Gauss-Newton, que a continuación se mostrará los resultados obtenidos y se explicará por qué no se puede generar una linealización tanto de esta ecuación como del punto que le sigue. Bueno, en este caso, como se dijo en la parte de la hoja del Excel, se hizo un código de Gauss-Newton. Igual que muchos otros métodos, es un método iterativo. En este caso, lo que tenemos que generar es una matriz Z, una matriz de error, y además de eso, más adelante les mostraré las otras matrices. Lo que espera de este modelo es que a partir de unos datos iniciales que encontremos, ya esto se vaya ajustando e iterativamente se vaya disminuyendo el error o la suma de cuadrados de los residuos que hay, y de esta manera poder encontrar los valores correctos para las variables desconocidas o los parámetros desconocidos. Como vemos acá, como les dije, necesitamos una matriz Z. Esta matriz Z está constituida por, como dicen los comentarios, por las derivadas parciales de cada una de las constantes. Ya luego se hace una matriz G que requiere de Z transpuesta por Z. Ya luego entonces se debe hacer una Y estimada, y de esta manera se halla de alguna manera como en el ajuste el ST, que sería entonces los valores de Y menos los Y estimados. De esta manera se pasa una matriz L, y por último se halla un delta. Este delta me va entonces a corresponder a la variación que tiene los coeficientes para poder irlos sumándolos o restándolos y así ir ajustando estos parámetros. De esta manera entonces hallamos esa suma de las que estoy hablando, y ya luego el error. Acá lo que estamos haciendo con parámetros es un vector que me acumule los datos que voy encontrando de estas condiciones desconocidas o parámetros desconocidos. Acá se hace entonces como nueva variable ese nuevo parámetro encontrado, y acá lo que se hace es volver a reescribir la ecuación con esos nuevos datos para poder hallar esos residuos de los que estamos hablando. En este caso, cuando corremos el sistema, nos muestra que no existe ningún ajuste, y eso es debido a que si evaluamos acá la página, el vector de parámetros, nos damos cuenta que después de la primera estimación no tiene esa capacidad de encontrarlos. Asimismo, es porque encontramos que hay variables como la G, que la G me contiene entonces las zetas, la Z transpuesta por Z, que se vuelven valores infinitos. En este caso, los parámetros fueron elegidos a partir de los datos encontrados del Excel con el R de -11, y observamos que el método es muy sensible a esos datos principales. Se hicieron ensayos tanto con esos como con otros, y este Z siempre nos da infinito. Por este motivo nos damos cuenta que la ecuación no tiene el ajuste requerido para los datos suministrados. A continuación se muestra el penúltimo punto requerido para los ajustes, que es de la forma de y igual a menos Euler de elevado a b sobre x más c. Para poder hacer este despeje, lo que debíamos hacer entonces, debido a ese valor negativo que tenía el Euler, era cambiar cómo estaba escrita la ecuación, y de esta manera quedar, para linealizarla, quedar de la forma del logaritmo de a menos y, que es igual al logaritmo de ese Euler, que por las propiedades entonces del logaritmo natural nos quedaría la expresión escrita de la forma logaritmo de a menos y igual a b sobre x más c. ¿Esto por qué se hizo? Puesto que no se podía realizar en Excel, así como el anterior punto que nos da un negativo y que ya se mostró. En este caso lo que se quiere mostrar es que para las condiciones iniciales lo que se optó fue tomar un valor de A inicialmente mucho más grande que Y, para que si esos valores que estuviéramos encontrando nos permitieran hacer esa linealización, para que este logaritmo natural no nos diera negativo. Y por otra parte también se optó por tomar como una condición para los valores iniciales de que se fuera tan pequeño o que fuera igualado a 1, puesto que en la gráfica de 1 sobre x y 1 sobre x más 1 no existe una diferencia, por lo cual se podría despreciar este valor.
En este caso, si vemos, tendríamos entonces que variar las tres condiciones y por eso optamos por hacerlo en el método de Gauss-Newton que se mostrará a continuación. Ya luego de observar cómo queda la ecuación, entonces volvemos acá a MATLAB con el mismo código mostrado en el primer video. Vemos que acá la B ya entonces cuenta con tres parámetros desconocidos que son A, B y C, que es lo que deseamos encontrar, asimismo el error, asimismo el tope que nosotros ponemos y el K igual a 3. Ya pasando acá a la parte de las derivadas parciales, vemos que tenemos la derivada con respecto a A, la derivada con respecto a B y la derivada con respecto a C. Los valores iniciales se tomaron teniendo en cuenta las condiciones que se plantearon anteriormente, es decir, que A tiene que ser mucho mayor que Y para que si se da esa linealización esta sea congruente, que B no tiene ninguna limitación y en el caso de C lo que hicimos fue hacerla muy pequeña en comparación a los valores que tenemos en X. De esta manera entonces hallamos los otros vectores de los que ya hemos estado hablando, volvemos a acumular los parámetros y corremos entonces el programa. Cuando corremos el programa nos damos cuenta que tampoco nos aparece ajuste. Volvemos a evaluar entonces el vector parámetros y nos damos cuenta que en este caso sí está encontrando valores de parámetros, sin embargo a lo último el sistema ya no puede hallar más, pero aunque este esté encontrando valores de parámetros, podemos ver que tanto estos parámetros pueden generar esa convergencia que necesitamos en nuestro sistema. Y esto lo podemos ver con la variación que existe en los números encontrados. Y si vemos, cada uno de estos va creciendo cada vez más, es decir, no se empiezan a estabilizar, que es lo que se espera, y ese crecimiento nos puede dar un indicio de que estos valores no nos van a funcionar. Asimismo, podemos encontrar en la parte de residuos que como los últimos datos no son congruentes, entonces por eso aparece esto. Es decir, que aunque el sistema en este caso tengamos unas constantes o tengamos unas variables desconocidas que sí nos permiten correr el programa, lo que nos está mostrando acá es que esta ecuación tampoco nos permite un ajuste que corrobore a los datos encontrados y por tanto no se podría utilizar este modelo con esta ecuación para la información con la que contamos. Muchas gracias. Otra de las ecuaciones que teníamos era y igual a Euler al polinomio grado 2. Para linealizar esta ecuación simplemente sacamos logaritmo natural a ambos lados y como tenemos la ecuación del logaritmo natural de y igual al polinomio de grado 2. Simplemente hicimos un cambio de variable diciendo de que z era igual al logaritmo de y igualmente con los otros procedimientos calculamos los valores necesarios para poder tener la matriz. Nuevamente, este es un proceso repetitivo, como por medio del comando mmul, calculamos las constantes, que en este caso era ABC directamente, porque no tendríamos que hacer ningún cambio, ahí estaban directamente, y obtuvimos el R cuadrado para, digamos, una eficiencia de este método, de este ajuste de 0,6. Para corroborar los valores, nuevamente utilizamos el método gráfico y obtuvimos, digamos, los mismos valores, lo cual indica de que estuvo bien hecho. Bueno, ya manera de resumen, el fin de analizar todos estos tipos de ecuaciones era mirar cuál de ellos se ajustaba, tenía un mayor ajuste a una línea y como podemos observar a partir del R, que nos indica cuál tiene un mayor ajuste, lo obtuvimos para el ejercicio C, el cual correspondía al polinomio grado C, en el cual el R cuadrado fue de un 0,99, el cual indica que es un ajuste casi perfecto, mientras que para los otros ejercicios tenemos un R inferiores a este, y la excepción en estos ejercicios fue el ejercicio G, el cual se observó que no se pudo linealizar, ajustar una línea ni por el método ya conocido, ni por los métodos más avanzados como se demostró pues, por MATLAB de que tampoco se permitió ajustar una línea. Por tanto, en resumen, el polinomio grado C fue el que más se ajustó a una línea recta.